Jamás había considerado la idea de entrar a su casa en ese día en particular. La situación comenzó con un simple malentendido, una acción impulsada por la preocupación por un vecino. Esa mañana, mi marido partió temprano en un viaje de trabajo, dejándome nuevamente sola en casa. De repente, me vi inmersa en otro día solitario, ocupada con quehaceres del hogar y hojeando redes sociales con escaso interés en mi entorno. Alrededor del mediodía, se escuchó un sonido inusual proveniente de la vivienda contigua. Al principio, creí que se trataba de un asunto sencillo de fontanería que no requería mucha consideración. No obstante, el ruido persistió, el incremento en la corriente de agua que pronto comenzó a generarme preocupación. Don Bennett, mi vecino de muchos años, tenía unos 60 años, había enviudado recientemente y disfrutaba de su soledad. Siempre había demostrado amabilidad y mantenía una serenidad digna que generaba admiración. Mi marido y yo habíamos mantenido conversaciones amistosas con él a lo largo del tiempo, pero no teníamos la confianza suficiente para pensar en una intervención. Sin embargo, una corazonada constante me indicaba que algo podía no estar bien. Empecé a sentir una inquietud al considerar la posibilidad de que hubiera resbalado o caído. Al percatarme de que la puerta principal de su hogar se encontraba ligeramente abierta, mi preocupación aumentó. Decidí darle un suave toque y llamar su atención diciendo, «Señor Bennett, ¿se encuentra bien?». No recibí ninguna contestación. Una sensación de incertidumbre me invadió, generándome malestar frente a la perspectiva de ingresar a la vivienda de otra persona sin autorización. Sin embargo, el ruido del agua se hacía más y más persistente, y mi mente empezaba a temer lo peor. ¿Qué sucedería si perdía el conocimiento? ¿Qué tal si en realidad requería asistencia? Con el corazón acelerado, me adentré en la vivienda. La estancia lucía organizada y tranquila, impregnada de un sutil perfume a bálsamo para afeitar que todavía se percibía en el ambiente. Guiado por el ruido, me encaminé hacia el cuarto de baño. El vapor salía de la puerta entreabierta, extendiéndose por el pasillo y creando una sensación inquietante de calor y ansiedad a mi alrededor. «Señor Bennett», volví a llamar, elevando el tono de mi voz. En ese momento, lo divisé. Mientras se encontraba en la ducha, de espaldas, el agua caía abundantemente sobre sus amplios hombros. El espejo del cuarto de baño, cubierto de vapor, mostraba lo justo para que pudiera apreciar el instante. De repente, mi aliento se detuvo por completo, quedé inmovilizada por la vergüenza al percatarme de mi equivocación. En el preciso momento en que estaba a punto de retroceder, él inclinó su cuerpo ligeramente, lo que me hizo darme cuenta de que la situación se había salido de control. Sorprendido, sus ojos se abrieron sin mostrar enojo ni vergüenza, sino una serenidad incomprensible. Sin perder tiempo, envolvió velozmente su cintura con una toalla al salir de la ducha. Mientras tanto, me disculpaba torpemente, notando cómo el sonrojo coloreaba mis mejillas al percatarme de la situación. El motivo de mi interrupción fue el ruido del agua, que en un principio me hizo sospechar que algo estaba mal. Una risa suave y reconfortante escapó de sus labios, un sonido apacible que se propagó por el ambiente y me llenó de calma de forma inesperada. Con una sonrisa, me comentó, «No te preocupes, simplemente olvidé cerrar la puerta». La amabilidad con la que reaccionó me dejó completamente sorprendido. En una circunstancia similar, la mayoría de individuos habrían expresado cierto malestar. Sin embargo, él parecía encontrar cierta diversión en la situación, manteniendo una posición relajada que solo hacía que me sintiera más torpe. En ese instante, aunque breve, parecía haber alterado de forma sutil la dinámica entre nosotros. Al despedirme en voz baja, comprendí que nuestro encuentro había sido fugaz y sin relevancia aparente, aunque sentía en mi interior que esa vivencia había dejado una marca indeleble. Aquella noche, intentando despejar mi mente con diferentes distracciones, no podía sacar de mis pensamientos al señor Bennett, su voz tranquila y la elegancia con la que había gestionado esa situación incómoda. Me resultaba algo inusual, casi perturbador. En esa breve conversación, no encontraba razón para explicar la influencia que estaba ejerciendo en mis pensamientos, pero sin duda la sentía. Cuando mi marido regresó a casa, lo hizo más tarde de lo común y estaba tan agotado que no se dio cuenta de mi inusual estado de ánimo. Durante la noche, me sumergí en un mar de pensamientos confusos, tratando de entender la razón por la cual ese momento tan simple y sin aparente importancia parecía tener tanto peso en mi mente. Al día siguiente por la mañana, me topé con él una vez más en su patio, ocupado recortando un seto con unas tijeras de jardinería. Al encontrarnos,
me recibió con una sonrisa llena de alegría, como si no hubiera ocurrido nada inusual entre nosotros. Saludó con un gesto amigable mientras decía, «Buenos días». Contesté con un buenos días, notando cómo el sonrojo volvía a aparecer en mis mejillas. Mientras veía con atención cómo cortaba una rama con destreza, le pregunté si todo estaba en orden en su hogar. «Claro, todo en orden». «¿Y tú, cómo estás?». Al morderme el labio, consideré si mi pregunta había sido adecuada, pero él contestó de manera agradable y tranquila, desviando la mirada hacia los arbustos como si recordara algo agradable. Después, me impresionó gratamente al expresar, «Pienso que sería apropiado convidarte a tomar un café en señal de agradecimiento». Respondí de inmediato que no era necesario, a pesar de que una parte de mí se sintió atraída por la propuesta. Reitero mi punto. Él declaró que ser una vecina ejemplar era la acción más básica que podía realizar. Antes de que pudiera reconsiderar mi rechazo, apartó las tijeras y se encaminó hacia la puerta. Después de un breve lapso, volvió con 2 tazas de café caliente entre sus manos. Permanecí inmóvil cuando él me extendió una de las tazas. Expresé mi agradecimiento al aceptarla, a pesar de que sentir sus manos provocó un ligero temblor en mí. Nos sentamos en los escalones de su entrada, conversando inicialmente sobre temas sencillos como el tiempo, la zona residencial y su jardín. No obstante, conforme la charla progresaba, se volvía más íntima. Recibí información acerca de la esposa de él, acerca de los planes que tenían de viajar por todo el mundo una vez se retiraran, un anhelo que se esfumó al enfermar ella. Expresó que ella lo era todo para él, mientras su mirada denotaba una tristeza intensa que no intentaba disimular. Expresé en voz baja, «Imagino que fue un desafío para usted», sin estar seguro de cómo seguir con la charla. Así fue, aceptó que aún lo es, pero mencionó que dominar la habilidad de avanzar es todo un arte que todavía está perfeccionando. Las palabras que dijo resonaron en mi interior y en ese instante me di cuenta de que debajo de su calma aparente se escondía un hombre que llevaba consigo un gran peso, una carga que jamás había revelado a los demás. A medida que transcurrían los días, nuestras charlas se hicieron más habituales, creando un vínculo que parecía fortalecerse con el tiempo. Las charlas siempre daban la impresión de ser informales e inocentes. Sin embargo, cada expresión parecía estar cargada de un significado profundo y duradero. Mi marido solía estar ausente la mayor parte del día por motivos laborales, lo que me llevaba a inventar razones para pasear por el jardín o acercarme a su hogar. Mientras me ocupaba de regar mis plantas, apareció ante mí. Se encontraba de pie al lado de la valla que dividía nuestros terrenos. Por un breve momento, nuestros ojos se cruzaron, y después, fue él quien habló por primera vez. Le di permiso para formular una pregunta, mientras notaba una extraña sensación de nerviosismo que parecía envolvernos. Me impresionó la profundidad de la pregunta que vino a continuación. Con una intensidad que me sorprendió por completo, me preguntó, ¿te sientes feliz? Me quedé sin saber qué responder de inmediato. En ese instante, me cuestioné si en realidad había logrado contestar esa pregunta con anterioridad, y de manera honesta, reconocí, no tengo certeza. Llena de vergüenza por lo que dije, presencié cómo la absorbía poco a poco, como si captara completamente el mensaje que trataba de expresar. Expresó en voz baja que la vida es muy breve para no disfrutarla. Las palabras sencillas pero impactantes resonaron en mi ser, como una semilla plantada en lo más hondo de mi pensamiento. Tras ese diálogo, todo empezó a transformarse. Las palabras que me dijo no dejaban de repetirse en mi mente, sonando en cada instante de calma que experimentaba. Realmente, la vida es demasiado breve para no disfrutarla plenamente. Esa afirmación se convirtió en el elemento desencadenante que me impulsó a analizar todos los aspectos de mi vida, mi día a día, la dinámica de mi matrimonio y las metas que había postergado con el paso del tiempo. Empecé a dudar cuando ya no me planteaba si en verdad experimentaba felicidad. Cada vez que me encontraba con el señor Bennet, sentía una mezcla de emociones compleja y confusa, donde se entrelazaban la admiración, la curiosidad y quizás incluso un sentimiento más intenso que no me atrevía a reconocer abiertamente. Permanecía largos ratos en el jardín, aguardando esas reuniones que parecían ser fortuitas. Estar cerca de él me generaba calma pero también cierta inquietud, como si me estuviera instando a confrontar algo dentro de mí que había estado evitando por mucho tiempo. Una vez, mientras acomodaba unas macetas, observé cómo salía de su hogar llevando consigo un libro. Se aproximó al cercado y me extendió la oferta. Con una sonrisa amable, mencionó, «Creí que esto sería de tu agrado».
Al observar el libro, noté que se trataba de una colección de poesía, un género que no solía captar mi interés. Sin embargo, recibí el obsequio con modestia y gratitud. Aquella noche, en tanto mi marido permanecía en el trabajo hasta altas horas, opté por abrir el libro y adentrarme en su lectura. En cada verso hallé expresiones que parecían dirigirse directamente a mi ser, como si el señor Bennet hubiese comprendido a la perfección lo que requería escuchar en ese preciso instante. Pasados unos días, me topé de nuevo con él para expresarle mi gratitud por ese libro. Mientras descansaba bajo la frescura de un árbol frondoso en el jardín, él se acercó y expresó: la poesía logra mostrar lo que guardamos en nuestro interior de una manera especial, aunque a veces no deseemos reconocerlo. La intensidad de su mirada no resultaba molesta. Parecía capaz de mirar a través de mí, descubriendo secretos que ni siquiera había logrado aceptar por completo. Asentí con la cabeza en silencio, ya que apenas lograba articular palabra alguna. En ese instante de profundo silencio entre nosotros, percibí lo íntimamente conectados que estábamos, tanto en el plano físico como en el emocional. Fue entonces cuando tomé conciencia de nuestra cercanía. Empecé a sentir fuertes latidos en el pecho, lo que me obligó a retroceder, invadida por el miedo ante la incertidumbre de lo que ese momento podría traer consigo. Nuestro vínculo se fortalecía, difuminando los límites de lo que había pensado como correcto. Sentía miedo ante lo que pudiera surgir de esta nueva conexión que estaba empezando a formarse. Anuncié de repente mi partida, me puse de pie y aparté la vista, incapaz de mantener contacto visual. Con una delicadeza que casi me hizo sentir que mi corazón se partía, él contestó: comprendo completamente. En los días posteriores, hice todo lo posible por alejarme tanto de él como de mis propios pensamientos. A pesar de mis esfuerzos por distanciarme, su ausencia se hacía más evidente. En mi matrimonio, que ya era débil, empecé a percibir una sensación de estar atrapado. Las charlas con mi cónyuge se volvían cada vez más superficiales, y las noches que compartíamos eran calladas y distantes, sumergiéndonos en un ambiente de falta de conexión. Esa tarde, mientras mi marido no estaba en casa, percibí un ruido en la puerta. Al abrir la puerta, me topé con Bennet, cuya cara reflejaba una mezcla de felicidad y remordimiento. Con voz decidida pero amable, preguntó si era posible entablar una conversación. A pesar de la ansiedad que me provocaba, lo animé a entrar en mi casa. Sentía como si mi corazón estuviera a punto de salir por mi garganta. Los dos tomamos asiento en la sala, y de repente, un silencio absoluto llenó la habitación. Al final, fue él quien puso fin a esa incómoda ausencia de palabras. Expresó su deseo de no generarte inconvenientes. Sin embargo, es imposible no prestar atención a mis emociones. Ante esas palabras, mi mente se desordenó por completo. Tenía la intención de interrumpirlo, de comunicarle que no podía continuar de esa manera, pero mi silencio bastó para que él prosiguiera. Eres maravillosa, y cada instante a tu lado me hace consciente de lo que he estado echando de menos desde que falleció mi esposo. No tengo expectativas contigo, simplemente quería expresarlo. Al escuchar esas palabras, sentí una gran emoción que me conmovió. La sinceridad y honestidad de sus palabras me dejaron pensando profundamente. Aceptar sus emociones implicaría arruinar la existencia que había edificado. Susurré con incredulidad, como si estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Es cierto, contestó, aunque deseaba que estuvieras al tanto. Al ponerse de pie para marcharse, observaba cómo se alejaba, deseando en silencio retenerlo. Tenía el impulso de expresarle que no tenía certezas, que sus emociones eran un torbellino de incertidumbre, aunque al mismo tiempo eran auténticas. En aquella noche, mis lágrimas brotaron con una fuerza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, mientras me encontraba en una encrucijada entre dos realidades, una confortable pero carente de significado, y otra rebosante de oportunidades pero llena de dudas. Esa noche fue un remolino de sentimientos. Las palabras de Bennet resonaban en mi cabeza, y por fin, reuní el coraje para confrontar la realidad después de tanto tiempo. A pesar de estar sólido, mi matrimonio había caído en una monotonía sin emoción. Lo que antes fue un amor verdadero ahora parecía más una responsabilidad, un compromiso que manteníamos por costumbre. Al día siguiente, cuando mi esposo estaba en su jornada laboral, me vi reflejada en el espejo, cuestionándome sobre mi identidad en este momento. ¿Cuál es mi verdadero deseo? Las respuestas que surgieron resultaron confusas y aterradoras, aumentando mi inquietud.
Decidí caminar por el parque cercano en un esfuerzo por encontrar claridad en medio de la confusión que sentía dentro de mí. Buscaba despejar mis pensamientos, aliviar algo de la tensión que había acumulado en mi interior. Mientras paseaba, oí una voz conocida a mis espaldas. Al voltear, me encontré con Bennett, como si el destino quisiera unir nuestros senderos de nuevo. Contesté con una leve sonrisa, indicando que solo requería un momento para reflexionar. Aceptó con la cabeza y juntos recorrimos un trecho en completo silencio, percibiendo cómo su mera existencia transmitía una sensación de sencillez, como si fuera más sencillo respirar estando a su lado. Al final, decidí parar y fijar la mirada en sus ojos. Expresé mi confusión. Estoy perdido, Bennett. Me siento aprisionada en una existencia que no me corresponde. Sin embargo, me aterra las implicaciones que conllevaría modificarla. Con una combinación de dulzura y firmeza en su mirada, sus palabras quedaron grabadas en mis pensamientos. En ocasiones, la felicidad solo se alcanza a través de la transformación. No me está solicitando que elija en mi lugar. Prefiero que optes por lo que te genere verdadera felicidad, aunque eso implique permanecer en tu situación actual. Esa declaración, tan sorpresiva y franca, me proporcionó una comprensión que no imaginaba requerir. La situación no involucraba a él ni a mi esposo, sino que se centraba en mis propios deseos y lo que realmente anhelaba para mi futuro. Al regresar a casa esa noche, mi marido ya estaba allí, sentado en el sofá. Se notaba en su rostro el agotamiento de una persona que había dedicado demasiado tiempo al trabajo y había descuidado su vida personal. Tomé asiento frente a él y, después de mucho tiempo, comencé a dialogar de manera honesta. Expresé con determinación: es necesario que tengamos una conversación. Mi tono era seguro, aunque se notaba la mezcla de sentimientos y nervios en mis palabras. Levantó la vista con asombro y me cuestionó acerca de cuál era el tema de conversación que deseaba abordar. Así que decidí compartirle todo, explicarle mi sensación de estar en una rutina que no coincidía con mis anhelos, como había dejado de entender el verdadero significado de la felicidad. Opté por centrarnos en nuestra relación sin mencionar otras personas. Al inicio, mi marido mostró señales de enfado ante mis palabras, pero con el tiempo, su actitud se transformó. También he experimentado esa sensación, confesó al fin, y fue como si un obstáculo invisible que nos había mantenido distanciados durante mucho tiempo se desvaneciera. Después de mucho tiempo, tuvimos una conversación sincera y honesta, donde pudimos expresar nuestros pensamientos sin sentirnos culpables ni hacer reproches. Ese diálogo marcó el comienzo de una transformación importante en nuestro día a día. Optamos por tomarnos un tiempo para explorar de nuevo nuestra identidad, ya sea en compañía o de manera individual. Con el paso de los años, he descubierto que la verdadera alegría no radica únicamente en iniciar de nuevo con alguien más, sino en la valentía de confrontar aquello que hemos eludido por tanto tiempo. Bennett se convirtió en un recuerdo agridulce en mi existencia, una llama que me motivó a contemplar mi vida desde una óptica renovada. Al final, no importaba si regresaba junto a mi esposo o si me dirigía hacia un destino totalmente distinto. Lo relevante era que, al fin, había optado por ser leal a mi propia esencia. Tras ese revelador diálogo, las semanas posteriores estuvieron llenas de emociones intensas y elecciones importantes. Mi marido y yo decidimos concedernos el tiempo adecuado para meditar sobre nuestras vidas juntos. Temporalmente, él se trasladó a vivir con su hermano, dejándome sola en casa por primera vez en mucho tiempo. Al inicio, me sentí abrumado por el silencio que me envolvía, pero con el tiempo empecé a valorarlo. El mutismo se transformó en una página en blanco, una posibilidad para explorar quién soy en realidad. En ese periodo de estar sola, opté por investigar facetas de mi ser que había descuidado. Retomé una afición que solía disfrutar en mi juventud, pero que dejé de lado al estar ocupado con las responsabilidades de la vida adulta. Cada pincelada en la tela simbolizaba una liberación, una manera de manifestar los sentimientos que había contenido por mucho tiempo. Empecé también a acudir a sesiones de terapia. Fue de gran ayuda conversar con alguien que no emitía juicios, sino que se limitaba a escuchar mis pensamientos y preocupaciones. Durante esas reuniones, me di cuenta de la magnitud de lo que había descuidado en mi relación matrimonial. Noté que había descuidado ponerme a mí misma en primer lugar por una relación que, a pesar de ser afectuosa, había perdido su encanto inicial. En determinados instantes, Bennett se cruzaba en mi camino, siempre mostrando consideración hacia mi privacidad. Nos vimos en un par de ocasiones para disfrutar de un café, sin embargo, nuestras charlas tenían un matiz distinto en esta ocasión.
No se centraba en la atención ni en las expectativas, sino en establecer una conexión genuina y profunda, fundamentada en la honestidad y el respeto hacia el camino que cada persona estaba recorriendo. Mi proceso de descubrimiento personal y crecimiento me condujo a una mayor comprensión de quién soy y de mis verdaderos anhelos en este camino llamado vida. Conforme transcurrían los días, logré valorar no solo los vínculos que alguna vez experimenté en mi relación de pareja, sino también las enseñanzas adquiridas a través de vivencias y sufrimientos. La evolución individual ya no era solo una aspiración común. Mi interior estaba lleno de una urgencia que clamaba por ser atendida. Desde ese momento, era consciente de que cualquier elección que hiciera mostraría quién soy en realidad. Era un compañero que había traído luz a un aspecto de mi vida que necesitaba cuidado, aunque no ocupaba el papel principal en mi relato. Un día, caminando por el parque donde nos veíamos a menudo, lo vi una vez más. La calidez de su sonrisa conocida me transmitió tranquilidad. Al mirarme detenidamente, comentó: «Luces estupendo». A lo que respondí de forma honesta: «Me encuentro bien». Tomamos asiento en un banco y conversamos sobre diversos temas, sin centrarnos en nada en concreto. Expresó su determinación de trasladarse a una ciudad distinta para asumir un empleo que siempre había anhelado. A pesar de la leve incomodidad que sentí al enterarme de su partida, también experimenté alegría en su nombre. «Nunca te olvidaré, ¿verdad, Ned?», expresé con determinación, usando un tono suave. Con una sonrisa, él contestó: «También guardaré tu recuerdo, aunque debes tener presente que no fui yo quien te brindó esta nueva visión. Fuiste tú quien la encontró. Mi papel fue simplemente el de un agente de cambio en esta situación». Al despedirnos al final de la tarde, me di cuenta de que sería la última ocasión en la que lo vería. Sin embargo, para mi sorpresa, no experimenté tristeza. Había llegado el momento en que su influencia en mi existencia había alcanzado su objetivo, al igual que mi impacto en la suya. Después de un largo periodo de consideración, finalmente tomamos la decisión de separarnos, mi pareja y yo. Se tomó una decisión de común acuerdo, sin rencores ni culpabilidades. Los dos comprendimos que habíamos experimentado cambios y que era necesario que nuestros caminos se separaran para alcanzar la verdadera felicidad. Con el paso de los años, descubrí una faceta distinta de mi ser, una que no requería de nadie más para sentirse plena. Ned llegó a ser un breve pero importante episodio en mi vida, y a pesar de que ya no estaba presente en mi día a día, siempre le estaré agradecida por la influencia que ejerció en mi camino. Con el transcurrir de los días, mi existencia empezó a adquirir una nueva configuración. Separarse no resultó sencillo, sin embargo, logré desarrollar paciencia conmigo misma. La casa que compartí con mi ex esposo se convirtió en un lugar que mostraba mi nueva identidad. Cada esquina se fue impregnando de tonalidades seleccionadas a mi antojo, sin consultar si armonizaban con las preferencias de alguien más. Mi existencia, al igual que mi residencia, se transformó en algo que era realmente mío. Opté por emprender más viajes y descubrir destinos que siempre había anhelado visitar, pero que por alguna razón nunca había tomado en cuenta como algo importante. Contemplé la salida del sol en las montañas, recorrí las playas al caer la tarde y me sumergí en las calles de metrópolis llenas de vida, permitiendo que el universo me brindara enseñanzas inéditas. Tuve el placer de conocer individuos extraordinarios que me brindaron sus relatos, lo que me enseñó que el amor y la alegría no residen exclusivamente en alguien o algún sitio, sino que yacen en nuestro interior, ansiosos por ser revelados. Además, puse mi atención en aquello que me apasiona. Decidí retomar la afición por la pintura que solía disfrutar en mi juventud, y me di cuenta de que hay algo terapéutico en combinar diferentes colores y observar cómo se fusionan en la tela. Participar en esa tarea me permitió deshacerme de la tensión que había ido acumulando a lo largo de los años y recuperar la sensación de dominio que se me había escapado en medio del ajetreo diario. A pesar de experimentar una mejoría en mi estado de ánimo, en ocasiones percibía que persistía una sensación de incompletitud en mi relación sentimental. En una de mis presentaciones artísticas, tuve un encuentro con una persona que, a pesar de ser distinta a Bennett, me hizo experimentar emociones inéditas. David, así se llamaba él, un hombre sereno y pensativo, tenía algo en su personalidad que me cautivaba. La disparidad con Bennett se notaba claramente. David no reflejaba mis inseguridades, sino que representaba la posibilidad de investigar una conexión basada en la equidad y el respeto recíproco. Al principio, el progreso de la relación fue gradual, algo que consideré ideal. No tenía prisa por nada ni contaba con que alguien ocupara un espacio en mi existencia.
La relación con David se desarrolló de forma natural, surgiendo como una amistad que evolucionó hacia algo más significativo. Lo que más me gustaba de esta relación era la calma y la tranquilidad, sin ninguna prisa ni obligación, solo la intención de disfrutar lo que surgiera de manera espontánea. Con el paso del tiempo, a pesar de haber disfrutado de momentos maravillosos con David, me di cuenta de que la clave era que ya no necesitaba a nadie más para sentirme plena. He aprendido a gozar de estar solo y de la tranquilidad que he hallado en mi existencia. A pesar de que David tenía un papel importante en mi vida en ese instante, no ocupaba el lugar principal. Al fin comprendí, a lo largo de esos meses, que el amor propio es la base fundamental para edificar todas nuestras otras facetas. La comunicación con David no se deshizo, sin embargo, nuestra unión evolucionó hacia algo más tranquilo y espontáneo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos apreciábamos. Al final, lo que verdaderamente importaba no era si el amor se presentaba o no, sino que me sentía en paz conmigo misma. Había vuelto a encontrar mi existencia, mis intereses, y había aprendido a recorrer el mundo con la convicción de que mi alegría no estaba en manos de nadie más. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la auténtica libertad radica en aprender a disfrutar de la propia compañía, sin limitaciones ni esperanzas ajenas.